Hola, hola a todos, querida comunidad. Bienvenido nuevamente al canal de Estrella Intuitiva Tarot. En esta oportunidad tengo el agrado de estar nuevamente con María José Gaete, analista en diseño humano, terapeuta Sama, coach también y nutricionista. María José tiene un vasto conocimiento en todas estas áreas mencionadas, siempre es interesante conversar con ella. Y hoy día queremos hablar de forma más o menos general, lo voy a presentar yo de forma más general y vamos a ir haciéndole algunas preguntas en el camino, María José, sobre la autoestima y lo importante que es, ¿cierto?, para de alguna forma poder desenvolvernos en todos los ámbitos de nuestra vida de la mejor forma posible. Bienvenida, María José, feliz de tenerte acá. Gracias, Cami. Sí, qué rico que nos volvamos a encontrar y hablar de este tema que me parece súper importante y que por alguno u otro motivo, siempre que las personas consultan por algo, eh, si uno escarba un poquito, siempre está este tema latente, ¿no? Eh, de nuestro amor propio, lo que merecemos, lo que queremos, el valor, la prioridad que nos damos, etcétera. Así que muy, muy contenta de hablar sobre el auto. Maravilloso. Sí, bueno, claro, me imagino que al final, tal como dices tú, muchas de las cosas, me imagino que llega mucha gente como pacientes a ti y puede ser por diferentes motivos que vienen, ¿cierto? Pero si uno escarba, tal como dices tú, creo que yo viéndolo desde mis conocimientos también, me hace mucho sentido lo que me dices. Seguramente se llega mucho siempre a esta raíz que tiene que ver con el tema de la autoestima, ¿cierto? Sí, y sería interesante respecto, por ejemplo, a todas las disciplinas que tú manejas, el diseño humano, también a lo mejor analizar ahí cómo podemos trabajar nuestra autoestima, ¿cierto? Claro, E sí, ir mejorando también nuestra vida. Ahí yo te dejo sí, libertad para que tú hables desde cualquiera de las disciplinas que tú manejas. ya. Sí, mira, sería como interesante que cada persona, ¿cierto? Los que están escuchando, pudieran preguntarse qué es para sí mismo la autoestima. Yo pienso que es muy importante que cada uno tenga conceptos propios o sea, una definición, ¿cierto? Porque es como cuando decimos también qué es lo que es el amor, qué es lo que es esto. Pueden haber muchos sinónimos y con qué conectamos. Por ejemplo, yo conecto, para mí la autoestima es el amor propio, ¿cierto? ¿Y qué es el amor propio? Para mí es darme el valor, darme el espacio que merezco, darme la presencia que merezco. Es como a veces, no sé, uno puede estar lleno de gente y uno quiere estar solo, es que me merezco estar solo también, porque es algo que está en mí y que me apetece hacer. Es como, merezco tener un buen trabajo, que, ¿te acuerdas que lo conversábamos en el live pasado? Ujú. ¿Merezco tener un trabajo que yo ame y que disfrute? Por supuesto que lo merezco, porque yo valgo como cualquier otra persona. Tengo un espacio en este mundo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar lo que nos ocurre, por ejemplo, si yo te contara cuáles son los motivos más frecuentes en las consultas, el sobrepeso, Ujú. el tema de la pareja, tengo, no tengo, o estoy bien o estoy mal, Claro. ¿cierto? El dinero. Y situaciones de la vida cotidiana también de repente estoy un poco perdida o perdido, ¿no? No logro cumplir mis objetivos, también es un tema habitual. Y si pensamos en todos esos temas, todos pueden llegar perfectamente a eso que yo merezco, a eso que yo valgo, ¿sí? Es Claro. como de repente no encuentro esa pareja ideal, ¿no? Realmente si busco en mi inconsciente, por ejemplo, si trabajamos con una terapia como el Sama, lo que hablábamos en el live pasado, si trabajo con una terapia que indaga a nivel inconsciente, encontraremos ciertas creencias de no merezco tener esa pareja, porque como mi mamá no la tuvo, mi abuela tampoco, mi bisabuela tampoco, y se casaron porque tenían que cumplir, porque las casaron, ¿será que yo inconscientemente no merezco tener ese amor, esa pareja que quiero, que deseo? Ya estamos hablando de autoestima.
¿ah? Ya estamos hablando de tu valor. Eh, Exacto. ¿Cierto? Luego cuando hablamos del trabajo, lo mismo. ¿Por qué tengo que trabajar en algo que no me gusta? ¿Y por qué me tengo que conformar con eso? ¿Será que no me creo merecedora de tener un trabajo que ame y que disfrute y que me dé dinero y que me mantenga tranquila y que tenga la cantidad de horas que a mí me gustaría? ¿Por qué tengo que trabajar 12 horas si quiero trabajar 6? Ya me imagino que muchas personas van a estar pensando, bueno, porque eso es lo que hay, porque vivimos en un país tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Claro. Eso no deja de tener que ver con nuestras creencias de lo que merecemos, porque la realidad de otras personas también es diferente. Ujú. Obviamente, pueden estar proyectando cosas diferentes, sí, es verdad, pero pienso que es un factor común en muchos motivos de consulta, en muchos. Sí, ¿Sí? totalmente. A mí me hace sentido y ahí también uno puede poner el ejemplo, por ejemplo, la comparación, lo que decías tú, tomando lo que, por ejemplo, tú decías, claro, hay gente que puede responderse a sí mismo, bueno, porque, no sé, trabajo 14 horas o trabajo 10 horas porque este es el sistema en el que estamos, así es el país en el que estoy, pero después tú, si te puedes comparar con otras personas, no es la idea andarse comparando, pero como para, me refiero para llegar a la conclusión de que hay otras personas que han salido de eso, ¿se entiende? Entonces, si otra persona pudo salir de eso, ¿por qué yo no? ¿Qué me está limitando a mí para salir de eso? ¿No será esa creencia limitante que va arraigada al tema de la autoestima, el hecho de que yo no me siento merecedor de Claro. un buen trabajo en el que no tenga que eh, vivir para trabajar, sino que trabajar para vivir, ¿cierto? Mm. Entonces, bueno, también yo siempre digo, nosotros somos creadores de nuestra propia realidad, por lo tanto, una vez que uno, ¿cierto?, empieza a trabajar en todos estos temas que estamos hablando, sanar creencias limitantes, acá el tema de la autoestima, que es el central, que es importantísimo, fundamental, puedes ir creando tu propia realidad, no porque el sistema es así, o sea, para mí eso también tiene mucho que ver con esa creencia de soy víctima del sistema, Claro, ¿cierto? Soy claro. víctima de mis Si te fijas, circunstancias. si te Ujú. fijas, la respuesta siempre es externa, porque el sistema, porque este país, porque tal, y cuando hablo de mí, cuando Exacto, hablo de que yo escogí ese trabajo, yo estudié esa profesión, yo, exacto. ¿sabes? ¿Cuándo estoy yo responsabilizándome? ¿No me gusta este país? ¿Por qué no me voy a otro? O sea, es como realmente con mucho poder interno poder Ujú. decir, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde me responsabilizo de la parte que me toca? Y eso Exacto. es clave. No, y pasa mucho, a mí, que hablábamos antes del diseño humano, ¿cierto? Esta misma persona que te comentaba que tuve la oportunidad de analizarle un poquito la carta, ¿Sí? me decía de que se había ido de Chile a Portugal, eh, pensando que de alguna forma era como que su vida iba a cambiar allá, pero se dio cuenta que en definitiva lo que tenía que cambiar era su parte Eh, interna, porque claro, al final las cosas te siguen, las creencias limitantes te siguen a donde tú vayas. O sea, tú puedes tener una circunstancia completamente diferente, pero si tú no has hecho ese cambio interno finalmente, claro, difícilmente vas a poder ver resultados muy distintos, ¿cierto? claro, claro. Lo interesante es que él, cuando por ejemplo, decide, bueno, voy a cambiar de país porque quiero otras oportunidades, porque quiero otra realidad, y llega Ujú. a otro país y se da cuenta que su realidad es parecida, hay muchas cosas similares, te das cuenta que ese exterior no es tan importante, porque lo importante está Exacto. en ti, en que si Ujú. tú haces un cambio interior potente, se va a reflejar en el exterior, pero no al revés, Totalmente. ¿cierto? Exacto. Entonces, Y ahí esto te hace tomar conciencia, sí, pues. totalmente, totalmente. Y mira, ahora que hablaste del diseño, Cami, también, a ver, nos podemos dar cuenta de cuando hay que trabajar la autoestima por muchos detalles, por muchos comentarios, por muchas afirmaciones, ¿cierto? Que vamos viendo creencias limitantes, vamos sacando cositas, ¿no?
Pero también existe esta herramienta maravillosa que se llama Neodiseño Humano, que es nuestra radiografía. Entonces, en esta radiografía nosotros podemos ir viendo cuáles son nuestros puntos más seguros, ¿cierto? Lo que traemos definido, lo que está en nuestros genes, y cuáles son algunos centros y puntos más vulnerables o más débiles. Y dentro de estos 9 centros energéticos, hablando de mente, de inspiración, ¿cierto? De orientación, de emociones, la parte física, también hay un centro que es el centro de la autoestima, ¿sí? Es el centro que también materializa, también se le llama el centro del ego, que no tiene que ver con egocentrismo, tiene que ver con nuestra parte de ser, valga la redundancia, parte de esta tierra, ¿no? Estoy aquí con este cuerpo físico porque tengo ego, si no, no podría, ¿no? Claro. Por eso se llama centro del ego, porque también es un centro de la materialización. Y además, aquí también está esa manera tan determinada y tan fija de acceder a mi propio amor. Entonces, pueden haber personas, el 75% de la población no lo tiene definido y el 25% de la población lo tiene definido. ¿Qué Wow. significa eso? ¿Cierto? No significa que estos tienen más autoestima que estos. A lo mejor sí tienen más recursos seguros para decir, claro, porque la autoestima es importante. Sí, porque yo valgo. A lo mejor tienen que trabajar la autoestima para poder llegar a lo que quieren, ¿cierto? No significa que vengan con la autoestima, pero tienen una manera de relacionarse con la autoestima mucho más segura, mucho más familiar, porque ya traigo el centro lleno. Entonces, por ejemplo, tú le puedes preguntar a 2 personas, uno lo tiene definido, el otro no. El que tiene ese centro lleno de información te puede decir perfectamente, mira, yo necesito trabajar mi amor propio, pero tengo súper claro que tengo que priorizarme, que yo valgo, que yo merezco tener todo lo que yo quiero. Luego hablas con la otra persona que no lo tiene definido y esa persona le puede costar mucho más llegar a lo mismo. Te puede decir, mira, no, sí, yo creo que trabajar el amor propio y que tener lo que yo quiero es importante, pero no sé si todos podemos tenerlo o no estoy tan seguro de cómo se hace. Es una persona que va a dudar mucho más porque le cuesta acceder a ese concepto. Tiene que incorporarlo en su vida, tiene que estudiarlo, tiene que familiarizarse con qué es el autoestima y por qué es tan importante. ¿Por qué es tan Claro. importante tener un sitio en el mundo y decir, es que yo valgo mucho, como tú, como tú, como tú, no más, sino que tengo los mismos derechos y puedo acceder a todo lo que acceden las otras personas también, ¿sí? Entonces, esas 2 personas que yo comparo, eh, ambas tienen que trabajar su amor interior, su conexión consigo mismos, ese poder interior, ¿no? Que es el autoestima, pero uno tiene mucho más clara la importancia y se siente mucho más familiar con eso que el otro. El otro es como que hay una parte que no la tengo, no sé ni siquiera qué es. Y es súper interesante cuando uno analiza diseños, ir viendo esta parte que justamente te está mostrando una vulnerabilidad que tiene que ser llenada de sabiduría. Claro. Y, Perfecto. y Sí. justamente esta radiografía que es el diseño humano es todo lo que no viene definido, todo lo que no viene coloreado bueno, coloreado porque es un mapa, pero es todo lo que no viene en tu ADN, viene en blanco en este gráfico, ¿no? Entonces esa es la parte que te toca trabajar en esta vida. En esta encarnación tienes que trabajar la autoestima porque mira, viene vacío, tiene que llenarse de mucha sabiduría, vienes a conectarte con ese valor y ese merecimiento, ¿sí? Luego, no sé, lo mismo puede pasar con las emociones, o viene abierto, viene vacío. ¿Es que no siento? No, no es eso. Significa que vengo a aprender sobre las emociones.
vengo a decir un día, oye, necesito saber cómo se regulan, cómo se gestionan esas emociones, porque es un centro vulnerable. En Claro, cambio, hay otros que están llenos de información, son mucho más seguros. No necesitas aprender tanto, sino que a lo mejor relacionarte bien con tu centro. exacto, sí. Es muy interesante, ¿eh? Bueno, conocer la Carta del Diseño Humano. Yo hice el curso con María José y una colega que lo hacen juntas y es realmente esclarecedor. O sea, es terapéutico también, muy terapéutico. Te das cuenta de muchas cosas porque finalmente tu carta de diseño humano es como tu impronta, ¿cierto? Es la energía con la que tú vienes a este mundo, es como tu propio mapa. Totalmente. Uno, claro, uno podría como de alguna forma hacer un símil, no es lo mismo, pero con la carta astral, ¿cierto? No es igual, es algo súper innovador, de hecho, porque tengo entendido, tú me corriges si no estoy en lo correcto, pero es una mezcla finalmente de astrología con I Ching y Cábala, ¿no? Sí, astrología y Chin Cábala, sistema de Ujú, chakras, porque por eso tenemos los 9 centros energéticos en el claro. mapa, ¿cierto? Ujú. Y además la mezcla con las ciencias oficiales, podríamos decir, bioquímica y genética. Súper completo, sí, no, es increíble, o sea, conociendo uno su propio mapa, te vas dando cuenta, como dice María José, qué tienes que trabajar, qué vienes a trabajar a esta encarnación, ¿cierto? Claro, claro, Y- claro. Sí, Exacto. sí, sí, es muy, como tú decías, es muy, es que eres tú. No, en Mm. realidad no hay interpretación en el diseño humano, es muy empírico, ¿no? Es una cuestión muy práctica que es una foto tuya. El otro día, por ejemplo, estaba con una consultante que me pidió hacer el diseño de su hija, que es adolescente. Y ella tiene una serie de diagnósticos y ella me dice, ay, sí, me gustaría conocer su diseño porque quizás algunas cositas me pueden ayudar a relacionarme con ella, es adolescente, además los psicólogos hicieron tal diagnóstico, no sé qué, no sé cuánto, listo. Le envío un poco un pequeño resumen antes de hacer las sesiones más profundas, ¿no? Y me dice, María José, estoy impresionada porque llevo trabajando con estos psicólogos hace 7 años para que me digan lo mismo que me estás diciendo tú después de haber visto el gráfico. Y ahí te das Increíble. cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza de esa chica y no porque hayan tantos diagnósticos. Hay Exacto. diagnósticos, hay patologías, no estoy diciendo que no existan, pero hay muchas cosas que tienen que ver contigo. Ujú. ¿Sí? Que son, porque Claro. es tu naturaleza y hay una parte más vulnerable que tienes, ¿no? Y hay otras cosas que a lo mejor se notan mucho porque las tienes de manera muy marcada en tu diseño. Siempre me acuerdo de las personas con autoridad emocional que tienen su plexo solar definido, ¿no? Que es el 50% de la población. Me acuerdo mucho de gente que dice, oh, qué maravilla conocer esto, porque siempre me habían dicho que era bipolar porque a veces estaba en la euforia y a veces estaba en la depresión. Es que eso es la autoridad emocional, pasar por olas emocionales, que Exacto. son muy importantes en tu vida, independiente del juicio que han hecho, y que obviamente tú también seguro que has rechazado un poco ser tan emocional, pero conocer que es tu naturaleza y que está todo bien es súper liberador. Exacto, que no hay nada malo en ti finalmente, ¿cierto? Que no eres culpable de nada. Totalmente. Totalmente. Sabes que yo pensaba mientras me hablabas también en ese ejemplo de la gente que, por ejemplo, es manifestadora o manifestante, que creo que es como, es lo mismo, ¿cierto? Son dos formas diferentes de decirlo, que la mayoría, por ejemplo, tienen problemas con la autoridad. Entonces eso se puede manifestar a lo mejor de chicos cuando son niños en el colegio, que a lo Sí, mejor es el típico niño que la, que la profesora, la inspectora llama al papá y le dice, sabe que su hijo en realidad se porta pésimo, no me hace caso, no le hace caso a nadie. Claro, y uno ve el diseño humano del niño y el niño es manifestante. Entonces al final, y al niño le podrían haber puesto algo, le ponen esta etiqueta, ¿cierto?, de conflictivo, de claro, no quiere decir que no hayan cosas que trabajar con el niño, por supuesto, porque cuando uno vive en sociedad al final tienes que
tienes que encontrar la manera de respetar el espacio de todo el mundo, pero ahí se puede entender que no es que el niño sea, hay algo malo en él, sino que tiene una forma diferente, ¿cierto? Como de relacionarse con la autoridad que a lo mejor otro tipo. Por ejemplo, un Claro, generador, ¿cierto? Un generador a lo claro, mejor relacionado de otra forma. Entonces, sí, es liberador, es realmente liberador. súper. Y si ese manifestador se le tratara como un manifestador, se le dejara un poquito libre, porque ellos, tú sabes, pues van a su rollo, solo se conocen ellos, a una energía que el resto dice, oye, qué raro que no me conteste, qué raro que no me escriba, qué raro que no me llame si hemos quedado para esto otro, pero es que ellos van en otra, sí, en otra velocidad, no sé, Ah, energía. Si los otros supieran eso, ellos no tendrían tanto problema con la autoridad, porque les dejarían ser. claro. Pero Y ajá, como se les pone esos límites, no, tú no tienes que hacer esto, no, tú tal, claro, son adolescentes rebeldes, sí, tiene muchas consecuencias para un manifestador no de haber sido entendido como un manifestador. totalmente. Y me imagino que para el otro lado también es muy útil, porque las otras personas dejan de tomarse tan personal que el otro no les conteste, ¿cierto? O sea, es entender que su forma es completamente distinta, que a lo mejor yo como generador estoy acostumbrado a contestar rápido, pero el manifestador, tal como dices tú, va a su propio rollo, entonces si el manifestador no me contesta de inmediato, me contesta después de una semana, es también por esta energía que Claro, trae. claro, ya lo conoces, no te lo Claro, tomas a personal, exacto, exacto, sí. ¿cierto? Sí, por ejemplo, Cami, ahora que hablas de los niños, haciendo un poco el enlace con el tema de la autoestima, también es súper importante, porque cuando tú conoces, por ejemplo, el diseño de ese niño, tú todavía no estás hablando con él ni con un lenguaje terapéutico, ni mucho menos, porque es un niño, no está yendo al psicólogo porque le pasa esto, no está consultando con un psiquiatra porque le pasa esto otro, es un niño, ¿no? Y tú ves en su diseño, por ejemplo, que tiene estas vulnerabilidades, es como, wow, trabaja con él desde chiquitito en su autoestima, porque es un área que no es segura para él. Entonces, para poder ser reconocido, y claro, depende de lo que sea, puede ser un proyector, por ejemplo, ¿no? También influyen tantas cositas porque somos tan complejos, pero si tú ves que tu hijo tiene esta vulnerabilidad, qué importante es que puedas desde chiquitito eh, decirle que vale, que busque sus ideales, que merece tener todo lo que quiera, siempre y cuando no intervenga con el metro cuadrado del otro, ¿cierto? Pero Claro. que conecte con ese amor propio que mueve montañas, porque es muy poderoso lo que tenemos dentro. ¿Ah? También Ujú. ahí ya podemos empezar a definir la autoestima como muchas más cosas, ¿no? El poder interior, ¿cierto? Pero que es algo que todos tendríamos que conocer y empezar a trabajar. Sí, totalmente, claro, como decías tú, los niños son, si uno le ve el diseño, ¿cierto? A una guagüita, a un niño de un año, claro, sigue siendo un niño, es difícil, no te va a poder, pero para los papás es una herramienta, creo yo, maravillosa para poder guiar a su hijo a través de la vida y entender a lo mejor ciertos comportamientos, como dices tú, acá también se pueden revisar diferentes centros, cómo está su centro de la autoestima, como explicabas tú también. Sí, 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 no, sí, sí, es oro, sí, es oro, totalmente. Y a ¿cierto? partir de eso también, por ejemplo, yo que te conozco, también sé que ahí tú también conociendo el diseño de alguien puedes también trabajar con Sama también, o sea, se pueden ir trabajando. Si ya ves que, por ejemplo, tiene el centro de la autoestima eh, sin definir, ¿cierto? También ahí se le puede ir guiando con la terapia Sama, hay diferentes formas también. Claro, al final es bien interesante esto que acabas de decir porque el diseño eres tú, es tu esencia, y todo lo demás que podemos hacer para quitarnos los condicionamientos y liberarnos de lo que no nos corresponde, ahí están todo el resto de las terapias holísticas. Está el Sama, todo, ¿no? El coaching, está la bioneuroemoción, está la terapia del péndulo, está todo lo que tenga que ver
con la sanación, con trascender cosas y liberarnos de cuestiones. Y el diseño es, es tú. En el diseño no Mm, hay nada malo, nada. Pueden haber diseños muy vulnerables y creer, oh, qué terrible. No, eres tú. Vienes con un poder gigante, aunque tienes sí, mucha vulnerabilidad, como los reflectores, ¿no? Menos mal que existen los reflectores, ¿sí? Los necesitamos. Y hay gente que tiene un diseño muy definido y eso es muy seguro, pero también a veces puede ser muy heavy para esa persona estar tan definida, ¿no? Es como que le ujú, falta esa flexibilidad que pueden tener otras personas. Pero esa es la esencia, no hay nada de malo en esa esencia. Luego, lo que no te deja vivir tu diseño es tu condicionamiento. Entonces, claro. ahí está el Sama, ahí están todas esas otras terapias que hacen que te liberes de tantas mochilas, de programas transgeneracionales, de repetir la historia de la abuela, de vivir tu vida. Claro, sí, estaba pensando que es increíble, por ejemplo, si uno revisa, ¿cierto? Por ejemplo, algún centro no definido, pongamos el centro de la autoestima, Ujú. y justo lo que acabas de hablar tú, eh, de lo transgeneracional, y te pones a revisar, tú dices, ya, bueno, si el centro G no está definido, empiezas a hablar ¿cierto? Con el paciente, el consultante, a ver cómo está su tema de la autoestima y puedes empezar a indagar también en el mismo árbol genealógico. ¿Por qué siento yo que no me merezco a lo mejor algo? ¿Cómo ha sido la vida de mis antepasados respecto, supongamos que estamos viendo el tema del trabajo? Sí, Eh, lo mismo que estábamos hablando en antes, siento que para poder a lo mejor ganar, no sé, 500.000 pesos al mes, tengo que trabajar 10 horas, ¿cierto? 12 horas al día. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cierto? Y empiezas a revisar también hacia atrás qué pasa con tu familia, qué pasa con tu árbol genealógico, cómo fue la vida a lo mejor económica, puede ser de tu abuela, de tu, no sé, de cualquier persona hacia atrás, es realmente increíble. Y yo sé que tú sí. también te especializas en la genealogía, ¿cierto? En el árbol. A ver, Entonces, yo lo ujú, utilizo como una herramienta que la conozco para lo que mis colegas de transgeneracional o bioneuroemoción lo utilizan, lo conozco superficialmente, pero ya, sí tengo un pequeño conocimiento que me ayuda a detectar cositas claro, interesantes, ¿sí? Pero por ejemplo el Sama es una terapia tan simple que incorpora tantas otras terapias dentro de una que no necesito especializarme en transgeneracional para de repente cortar un programa, porque como es a nivel cuántico, ya con el protocolo de Sama logramos cortar muchas cosas y trascender, ¿sabes? Pero sí exacto. que es importante esas fechas de nacimiento, que tú puedes detectar, ay, eres doble tu madre, y le haces 4 preguntas a esa paciente y te das cuenta de que, claro, está repitiendo muchas cosas de esa mamá que se nota en la fecha de nacimiento. No la tuviéramos, nos daríamos cuenta en sus actitudes, en cosas que ella vivió y la otra también vive, ¿cierto? Por algún lado sale. Sí, sí, no, es increíble. Y esa herramienta, por muy, claro, tú dices, a lo mejor son herramientas más superficiales, pero es increíble la cantidad de información que te entrega. Sabiendo Sí, solamente eso que me dices tú, de si yo soy doble de otra persona en el árbol, ¿cierto? Es claro. realmente increíble. Sí, 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 sí. sí. O repetir los nombres, también ahí uno sabe, uy, qué carga también, no haberle puesto el mismo nombre que su Ujú. abuelo. Sí, no era consciente, obviamente, de eso, Eso es pero súper interesante, porque, disculpa que te interrumpa, sí, sí, que sí, te iba a decir que yo siento que es como la gente se ha empezado a ser más consciente del tema del nombre de a poco, o sea, esto es algo muy, me pasa a mí que yo hablo con la gente que atiendo por tarot, por ejemplo, y que me dicen, ¿sabes qué? Mi papá se llama, no sé, po, Fernando, y a mi hijo le puse Fernando y mi bisabuelo se llamaba Fernando y me dice, y no lo sabía y ahora me doy cuenta de la carga y miro hacia atrás las de cosas que se arrepentimiento, ven, ¿no? como gente que se da cuenta, entonces Sí. es súper bueno tener esa información también y entender que tampoco es una condena, siempre hay cosas que se pueden No, hacer, claro. ¿no? Para poder cambiar un poco la energía
y que la otra persona tenga la mejor vida posible, ¿cierto? Sí. El que viene ahí en las dinastías de... Yo en mi familia tengo toda una dinastía de Carlos también, po. Y si miro Ajá, todos los Carlos que hay, uff, ni te cuento. Ni te claro, cuento claro, las claro. historias. Claro, si nos ponemos a revisar el árbol, ¿cuántas cosas salen? Exacto. Sí. Sí, totalmente. ¿Sabes qué estaba pensando también, Cami? Ya que estamos hablando como de diferentes temas, pero que todos nos llevan a lo mismo, porque a nivel terapéutico dijimos, claro, si trabajamos el autoestima o las cosas que no van bien en mi vida, claro, utilizo esta herramienta, utilizo esta, pero todas me llevan a lo mismo. Y el otro día estaba, esto como modo de ejemplo, ¿no? Una paciente, una consultante que llega con temas de peso. Quiero bajar de peso, no sé si me tienes que hacer una dieta, porque en realidad yo ya he hecho dietas y no sé si me funcionan mucho. Bueno, todo un tema. Insulino resistente, ¿no? Tiene problemas con el azúcar, con la insulina, toma un medicamento, etcétera. Mm, Entonces, empezamos bueno, a trabajar y como siempre, la insulino de resistencia es, bueno, hay una resistencia en los receptores, ¿cierto? Para poder guardar el azúcar dentro de la célula y resulta que el azúcar de la sangre empieza a aumentar. A nivel claro, inconsciente es la búsqueda de la dulzura, es la búsqueda del amor, es la búsqueda de esa conexión con, sí, con el amor, ¿no? Que no tuve, que no me supieron dar, que fue mm, carente en mi familia, a mi mamá tampoco se lo dieron, no me lo pudo dar, mi papá tampoco, su papá ni su mamá no me lo pudo dar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa persona empieza con insulinoresistencia, esa insulinoresistencia hace que suba de peso, porque una de las consecuencias es la acumulación de grasa abdominal, ansiedad por azúcar, muchas ganas de comer por la noche, tiene unas características, ¿no? Y eso hace claro, que suba de peso. Entonces, es como, y empezamos a trabajar en el SAMA, como con muchas personas que consultan con la insulinoresistencia, de conectar con tu amor propio. Porque si tú conectas con ese amor que no te dieron y te lo empiezas a dar tú porque lo descubres en tu interior, ya se solucionó. Porque mamá ya no me lo dio. Porque esa niña que sigue ujú, mirando por el amor de mamá o de papá, ya la puedo cuidar yo misma. Ya puedo hacerme cargo de mi niña interior porque yo también ya soy una adulta, ¿no? Ya soy una adulta y logro conectar con ese amor que ya me doy yo misma y que también ujú. le voy a dar a mi niña interior, ¿sabes? Entonces, al Sí, final, siempre llego con cualquier sesión, se puede llegar al tema del amor interior, de la... sí. No, y es increíble, claro, ese sería un sobrepeso emocional finalmente, que tiene, está totalmente ligado con el autoestima. Yo he escuchado mucha gente, fíjate, testimonios de gente que me ha dicho, mira, hice todas las dietas del mundo, todas. Hice la del genotipo, la dieta cetogénica, me las conozco todas. Soy más experto en dietas que un, que un ¿cómo se llama? Nutricionista o un nutriólogo, pero Seguro. no, nunca he podido bajar. Y se tratan de forma emocional, ¿cierto? Con el autoestima, usando biodecodificación, OSAMA, ¿cierto? Sí, Distintas sí, terapias. sí, sí. Y es increíble cómo ahí cambia todo. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, es impresionante cómo creemos, ¿sí?, que nuestros cuerpos están separados y está todo absolutamente conectado, ¿cierto? El cuerpo físico con el Ujú. emocional, con el mental, con el espiritual. Exacto. Y que de repente, oh, trabajo en el cuerpo físico, trabajo en el cuerpo físico y no obtengo resultados. Ujú. O lo hago durante un tiempo, no veo resultados, me frustro, lo dejo. Empiezo otra dieta, me frustro, la dejo. Ujú. Llevas 20, 30 años haciendo dietas que dejas. ¿Dónde ha estado el cambio, ¿no? El cambio ese sostenible, ese cambio de Ujú. hábito. Y sabes que también en el diseño humano hay una parte, ¿te acuerdas el vaso? El centro del instinto. Sí. Ese centro también tiene que ver, no es el autoestima, pero tiene que ver con el autocuidado. Hay personas que acceden al autocuidado de una manera muy innata
es como que lo tuvieras dentro de ti, obviamente, porque está en tus células, está en tu ADN, y desde chiquititos se quisieron cuidar, desde adolescentes que dicen yo quiero comer esto, yo no como carne, yo no como tal, no sé qué, no sé cuánto, no porque las carnes hagan mal, doy un ejemplo, porque había tanta gente que es vegana y tal, Claro. eh, pero porque ellos conectan con ese cuidado con los animales, con ellos, y deciden eso, por ejemplo, ¿no? Y otras personas no han logrado conectar con el autocuidado a lo mejor nunca, Ujú, porque no es familiar para ellos, no es algo seguro, no es algo que se conozca. No te lo enseñaron en casa, no lo tienes en tu ADN, lo tienes que aprender. ujú. Es Claro, la claro, única manera en que puedas conectar con el autocuidado. Entonces, exacto. por algún lado, se empieza a conectar con el autoestima, por algún lado. Porque Ujú, cuidarse, obviamente que es quererse, por supuesto. Sí, ¿cierto? sí, Otra manera más de decirlo. exacto. Sí, sí, sí. Sí, también pienso de repente, yo creo que hay gente que a lo mejor no se lo enseñaron, puede venir también con el vaso marcado, ¿cierto? Este centro energético dentro del mapa del diseño humano, que a lo Sí, mejor no se lo enseñaron tanto en su familia, pero que tiene esa capacidad de conectar con el cuerpo, como de escuchar a su cuerpo, ¿cierto? claro. Como de... Para mí eso también tiene mucho que ver con el autocuidado. A mí me pasa a ratos, no siempre, a veces no me cuido mucho, pero sí hay veces que es increíble cuando por ejemplo, a ver, voy a comer algo, por ejemplo, es como que antes de comer, por mucho que algo me pueda gustar, me pregunto, ¿qué me dice mi cuerpo, cierto? Como que es algo que en este momento mi cuerpo me pide o no me pide. A lo mejor lo quiero comer porque es rico nomás y es un poco por gula, que no tiene nada de malo de repente comer cosas simplemente por un tema de placer, Placer, ¿cierto? sí. Exacto. Yo que tengo mi luna en Tauro, así que muy hedonista. Pero claro, también puede ser, pienso eso, a lo mejor no, puede ser que no te lo hayan enseñado en casa, pero yo me doy cuenta, tengo amigas también que yo digo que envidia sana, pero digo, tengo una amiga que ella siempre como que escucha su cuerpo, tiene una relación muy sana de alguna forma con la comida en ese aspecto. Entonces, Ah, raro verla así como con atracones, pero tú, sí, tú lo tienes definido, Cami, entonces. yo lo Sí, tengo definido. Sí, por eso te digo que me doy cuenta que cuando quiero acceder, sí, accedo muy fácilmente claro. cuando Sí, quiero, porque hay otras veces que me da lo mismo acceder y tráiganme las pizzas y, claro, claro. y todo. Pero es que, mira, qué interesante lo que dices porque es muy parecido con el autoestima. Tener definido ese centro no significa tener más autoestima con otras personas, significa Ujú, conectar mucho más rápido con la importancia de la autoestima. Ah, me tengo que priorizar, sí, es exacto. verdad que es importante. Lo voy a practicar, lo voy a aprender, lo voy a, ¿sabes? Y lo mismo tú, hay algo en ti que te dice, Camila, es importante cuidarse, aunque no Ujú, siempre lo hagas. Pero exacto. hay algo que es familiar para ti con el tema del cuidarse, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Cuidarse en todos los aspectos, puede ser como tú dices a través de la alimentación, pero también puede ser, qué sé yo, cuidarte el pelo, cuidarte la cara, no sé, ponerte una ropa que te guste, es como, bueno, las cosas Ujú, que para uno de esa manera es importante como me cuido, ¿no? Hacer sí. deporte, todo lo que sea, Sí, ¿cierto? totalmente. Sí, y lo que tú mencionas de que no porque lo tengas definido quiere decir que tengas más autoestima que alguien que no lo tiene definido. Porque, por ejemplo, yo también tengo definido el centro de la autoestima, pero mi autoestima no ha sido siempre buena. O sea, ¿cierto? He deambulado por momentos en que mi autoestima ha estado por el suelo, pero está lo que dices tú, es esa vocecita que te dice de alguna forma que Claro, igual es importante. O sea, es como, tienes la conciencia, podríamos decirlo, claro. de que es importante trabajar con tu autoestima. O sea, es como Exacto, esa disponibilidad para acceder de alguna forma, de forma un sí, poco más fácil, podríamos sí, decirlo, sí. a eso. Sí. También, claro, al ser así, también es verdad que si a ti eso te es familiar, tú dices, oye, es importante trabajar la autoestima, voy a ir, lo voy a hacer, claro, es más probable que haya un mayor trabajo que otra persona que diga, pero ¿qué es eso? No,
nunca se ha hablado de eso, no tiene Ah, ninguna importancia, ¿no? Entonces, no es que una persona nazca con más autoestima, pero si te es familiar y para ti es importante, seguro que vas a poder conectar con eso más rápido, ¿sí? ujú, Ahora, también hay que estar muy conectado con uno mismo para poder también conectar con estas cualidades y con estos talentos con los que nacemos, ¿cierto? Hay que ujú. conectar, como decimos en el diseño humano, hay que conectar con el diseño, hay que experimentar este ADN, esta configuración. Y una persona, por ejemplo, con el vaso definido, también podrá acceder al cuidado más rápido que otro, que no lo Claro. tiene definido. ¿Sí? Pero no significa que el otro no pueda, ni mucho menos, para nada. De hecho, puede una persona con el vaso definido que esté súper distorsionada en su realidad, en su vida, y que no se cuide para nada, y haya otra persona que haya tenido que aprender a cuidarse porque en algún momento dijo, necesito hacerlo, stop con los malos hábitos, ya tengo una edad, o lo que sea, tengo una enfermedad, me voy a empezar a cuidar y haber llenado este centro de sabiduría. Claro, sí. Yo me imagino que es como un poco con todo, ¿no? Un poco con los talentos. Puedes tener una persona muy talentosa, pero que nunca trabaja su talento, mientras que a lo mejor hay otra persona que no vino con ese mismo talento, pero lo empezó a ejercitar, a ejercitar, a ejercitar, y puede llegar mucho más lejos que esa persona que viene con un talento un poco más innato. Claro, claro, totalmente, Sí. totalmente. Muy importante, por supuesto, esa predisposición a trabajar, ¿cierto? A avanzar, a conectar con uno mismo. Y siempre, siempre hay algo en ti que te va a ayudar para ir reforzando esa parte más vulnerable. O sea, no hay nadie que no tenga algo que te ayude para eso otro. Por ejemplo, hoy día que hablamos de la autoestima, ¿cierto? Ese valor propio, ese merecimiento, ese amor que tengo que encontrar dentro de mí. ¿Qué pasa si no lo conozco? ¿Qué pasa si nunca he conectado con eso? Van a haber cosas en ti, en tu ADN, cosas que has aprendido, etcétera, tus experiencias, que te harán empezar a conocer lo que significa ese amor propio. Por Ujú. ejemplo, tú puedes ser una gran amante de la humanidad, por ejemplo, con tu centro de orientación definido, ¿no? Amo la humanidad, amo a la gente, siempre estoy por la gente, amo la vida, vale, ok. Y luego tengo el centro de la autoestima abierto, sin información. El hecho de amar a los otros también me va a dar una señal de lo que es el amor, ¿cierto? Y de que tengo que no solamente amar a los otros, sino que empezar a amarme yo misma. Entonces, siempre hay alguna cosa en ti, algún recurso que te va a ayudar a avanzar en esa parte más vulnerable, Ujú. ¿sí? Totalmente. Es como, por ejemplo, no sé, con el coaching se usa mucho. Quiero cumplir un objetivo y no sé cómo, no puedo, es un desastre todo. Vale, listo. Llega un momento de la conversación en que, ¿qué has hecho para conseguir esto que has conseguido? Entonces ahí intentan que saques recursos que tú tienes, ¿no? ¿Qué le dirías a una amiga que le está pasando lo mismo? Entonces, así se van encontrando esos recursos que al final es lo mismo que el diseño, solamente que en el diseño hablamos de ADN, hablamos de cualidades que están dadas por un gen, ¿sabes? Claro. Pero cualquier persona puede acceder al amor propio. Y Ujú. cuando llegamos a eso, bueno, estamos en ello, ¿no? No es que yo haya llegado a conocerme todo mi amor interior o conectado con él, pero estoy en ello porque creo que es importante y creo que es la gran eh, solución a todo, ¿sí? Ujú. Conectar conmigo misma y cuando conecto con ese valor que tengo, es increíble cómo todo va cambiando, ¿no? Mis relaciones con las personas, la abundancia, todo va cambiando cuando logro conectar con eso. Y no Exacto. desanimarse porque todos podemos llegar a reforzar nuestra autoestima. Así es. Sí, no, es muy interesante. Bueno, María José tiene muchas herramientas, yo lo digo porque la conozco.
Nos conocemos un poquito. Un poquito nomás. Así es que bueno, ustedes pueden contactarla, ¿cierto? Yo, bueno, no sé, José, si quieres que ahondemos un poquito más o estamos ya, tú me dices, yo soy materia dispuesta. Eh, Em, yo pienso que, bueno, un poco lo que yo quería transmitirte ya lo he hecho. Ujú. Igualmente, dejamos abierto todas las preguntas que la gente quiera hacer, ¿cierto? A través del chat. Eh, no sé si tú tienes alguna pregunta, Cami. Me quedó todo muy claro. Sí, vale. Sí, No, sí, ya estamos, muy, yo creo. Así es muy más, claro. más cortito y más dinámico para la gente que lo va a ver. Sí, y como decía María José, cualquier pregunta que tengan, pueden dejarla en los comentarios. María José también las leerá. Y si la quieren contactar, yo igual voy a dejar en la descripción del video su contacto. Y también pueden, si me dejan también un mensajito ahí, también les puedo responder el comentario con el número de ella, con el correo electrónico, ¿ya? Eh, Así es que eso también, bueno, en todos los lives que hemos hecho juntas, bueno, videos, porque no es un live en realidad, ¿cierto? Pero Ujú. videos, dejo su contacto en la cajita de abajo. Así es que ahí pueden encontrar el contacto de María José. Les recomiendo mucho, mucho, mucho sus terapias porque es una persona muy capacitada. Eh, y bueno, gracias, gracias por estar aquí nuevamente. Feliz de haber tenido esta conversación porque siempre, yo creo que ya uno escuchando, imagínate, yo que lo estoy conversando contigo, que no estoy de espectadora, siento Ujú. que ya ayuda, ayuda a sanar la información. Yo siento siempre darle luz a algo, ¿cierto? Sí, sí, Hacer consciente algo te va ayudando a sanar, es como ir incorporando información dentro de ti que te va ayudando a entender, a sanar cada vez muchas más cosas, a pesar de que no estemos en sesión de pacientes, claro, ¿cierto? De claro. Sí. terapeuta, pero Pero vas conectando con cosas y vas tomando conciencia y lo vas viendo desde otro ujú, punto. Yo también, cuando tú me das un feedback o cuando tú haces un comentario, me das una pista para yo decir, oye, sí, porque si yo conecto esto con esto otro, y también aprendo y me conecto con esta conversación desde otro punto, ¿no? Así que yo también súper agradecida. claro, uno va relacionando cosas y te van haciendo sentido también y sí, es increíble. Así es que, bueno, eso, bueno, tu correo electrónico lo voy a decir igual acá, pero lo vamos a Ujú. dejar abajo también, es tu cuerpo en coherencia, @gmail.com, ¿no? Exacto, sí, Perfecto. Y por sí, Instagram es el mismo, ¿no? Te sí, pueden encontrar por tu cuerpo en coherencia, tu cuerpo en exacto. coherencia en Instagram. Y en Instagram y en Facebook. En Facebook también, perfecto. Sí, y en la cajita de abajo igual voy a volver a repetir el correo, el Instagram y voy a poner el número de teléfono también, ¿ya? Súper. Para que contacten ahí a María José por WhatsApp también puede ser. Así es que bueno, eso, Genial. muchas gracias nuevamente, José. Un agrado, como siempre. Y ahí nos estaremos viendo para otros videos de diferentes temáticas. Seguro que sí. Gracias, gracias Cami, mi estrellita intuitiva tan linda, por este espacio, por este espacio de, sí, de conversación, de hablar estos temas que a ti te encantan y que hay mucha gente que los agradece cuando tú los vas subiendo, ¿cierto? Porque, bueno, porque en realidad es la vida, ¿no? Es Ujú. nosotros, son temas que nos pasan a todos lo mismo, a nadie nos pasa algo más raro que a otros, todos Claro. lo vivimos desde algún punto de vista, entonces reflexionar sobre esto y trabajar en nosotros mismos siempre es un aporte y es necesario. Así que, gracias. Gracias a ti. Bueno, un besito a todos también, los que están aquí, los que vean este video. También estaba pensando, de repente podrían dejar sugerencias a lo mejor de qué temas quieren que toquemos la próxima vez, ¿cierto? Fíjate que también Eh, lo estaba pensando hace un rato. es una buena idea. Y ahí después vemos cuáles se repiten más y podemos después hacer otro video como escogiendo algún tema que lo hayan pedido también. Súper, Perfecto. súper.
Ya, José, Gracias, Cami. un besito de nada y Un un beso abrazo a todos. a toda la comunidad. Que estén muy bien. Chao, hermosa. Nos vemos.